¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy vamos a estar dando las calificaciones jugador por jugador de la remontada de ayer del Real Madrid en casa del Manchester City. Empezamos con el equipo de Guardiola. El portero Ederson nuevamente no tuvo su mejor actuación. Había tenido grandes atajadas hasta el momento en el que le intenta despejar y le termina quedando a Bellingham y de ahí se desata el 2-2. Después de eso el equipo no pudo recuperarse y me parece que a pesar de que tuvo unas buenas atajadas, este error termina siendo muy determinante en el partido y es por eso que a pesar de que había tenido una gran actuación durante los primeros minutos, lo termina condicionando para el resto del partido. Es por eso que le pongo un 6. Me parece que si no hubiera sido este tipo de error, sin duda sería uno de los jugadores del partido, porque había tenido una gran actuación y había salvado al Manchester City en muchas ocasiones. Después tenemos a Akanji, que es el lateral derecho. Me parece que más allá de una buena actuación que pudo haber tenido él, lo que le provoca a Guardiola poniéndolo en esa situación, lo hace ver muy bien lo hace ver muy bien en el lo hace ver muy bien en el tiempo que estuvo jugando. Controlaba el balón de manera prácticamente sin ningún rival y es por eso que tenía mucha posesión del balón y tuvo muchos pases correctos. Pero si no hubiera sido por Guardiola que lo hubiera puesto en esa posición, se hubiera complicado todavía más. Yo le pongo un 7 porque la verdad es que tuvo un buen funcionamiento y a la hora de defender en el primer tiempo no tuvieron tantos problemas como si en el segundo tiempo. Después tenemos a Rubén Díaz, el líder de la defensa del Manchester City. Lo recupera Guardiola, yo creo que en el momento justo para afrontar los partidos más difíciles de la temporada, y a pesar de que tuvo un buen partido, hubo ciertos errores que tuvo también sobre todo en el último gol, que no fue con determinación a competir el balón con Bellingham. Le pudo haber ganado o al menos competir de mejor manera para que Bellingham no pudiera controlar con facilidad de cabeza. Me parece que Rubén Díaz sin duda fue el mejor de la defensa junto con Guardiol y yo le pondría un 7 porque la verdad es que fue muy determinante, sobre todo a la hora que tenía que controlar a Mbappé. Entre él y Guardiol la verdad es que hicieron buenas actuaciones individuales y es por eso que le pongo un 7. Después tenemos a Ake, un jugador que pasó un poco más desapercibido que lo de Rubén Díaz. Es un jugador que controló bien el balón, que le dio buena salida al equipo, pero a la hora de defender tampoco fue tan determinante como se espera. Es un jugador que también Guardiola estaba esperando que se recuperara, lo hizo a tiempo, pero me parece que con un 6 es suficiente porque no fue tan trascendente en el juego como si Rubén Díaz o Guardiola. Ahora tenemos a Guardiola el lateral izquierdo. Me parece la figura del Manchester City en este partido porque no solamente defendió muy bien, sino también a la hora de que manejó el balón no dio pases con comodidad, también hacía que el juego trascendiera y eso no es fácil para un defensa. Por él cae el primer gol en el que termina rematándolo Haaland, pero al inicio de la jugada también él fue trascendente en esa parte. La verdad es que Guardiola se está convirtiendo en pieza fundamental en el equipo de Guardiola y me parece que a pesar de los errores que ha tenido, Guardiola debe de seguir confiando en él. Toda la saga defensiva está inmiscuida en una serie de errores y este jugador, a pesar de eso, siempre saca lo mejor de sí para poder darle lo mejor al equipo. Toma buenas decisiones y aparte tiene un buen tiro de larga distancia y eso provoca que la línea defensiva, cuando está muy metida, tenga que salir a presionarlo y eso crea más espacios para Haaland y los demás jugadores ofensivos. Le pongo un 9 a Guardiol porque la verdad es que fue el mejor jugador del equipo durante todo el partido. En el medio campo tenemos a Stones, un jugador que durante toda su carrera fue defensa central, ahora con Guardiola lo incorporó como un mediocampista y en esta ocasión su función era no solamente tratar de detener al Real Madrid, sino también empezar a crear las jugadas desde el medio campo. Le puso al lado a Kanji y a Guardiol a la hora de tener la posesión del balón y la verdad es que los tres estaban muy cómodos a la hora de recibir. El Real Madrid, sobre todo en el primer tiempo, no encontraba la solución para poder presionarlos y es ahí cuando el cuadro del Manchester City fue muy superior. Ya para el segundo tiempo hizo algunas modificaciones, pero durante este lapso la verdad es que el Manchester City y sobre todo estos tres jugadores que regularmente eran defensas centrales lo hicieron muy bien en el medio campo.
A Stones le pongo un 8 porque la verdad es que hizo una muy buena función y en el segundo tiempo también de central creo que lo hizo bastante bien. En los goles no fue el de los culpables y me parece que por eso un 7 sería una buena calificación para él. Después tenemos a Kevin De Bruyne, un jugador que no venía siendo regularmente titular con el Manchester City. Guardiola lo había replegado a la banca porque la verdad no estaba teniendo su mejor actuación. Decide confiar en él nuevamente y me parece que Kevin De Bruyne lo hizo bien. No fue tan determinante como lo ha sido los últimos años, pero sigue siendo un jugador que tiene mucha jerarquía y fue el capitán en este equipo. Me parece que no tuvo tantas pases a profundidad como él quisiera, pero aún así no perdió tantas veces el balón. Me parece que un 6 para este jugador sería una calificación suficiente porque la verdad se espera mucho más de él. En Bernardo Silva fue otro mediocampista que estaba al lado de De Bruyne. Me parece que es un jugador que siempre cumple con el Manchester City. A la hora de defender también aporta, pero sobre todo para crear el fútbol en algunos momentos en el que el Manchester City se veía un poco presionado, él era el que se acercaba y a veces se metía al lado del central para poder sacar el balón con mayor facilidad. Bernardo Silva es un jugador que siempre toma buenas decisiones y no fue la excepción en este partido. Yo le pongo un 7 porque me parece que es un jugador que siempre cumple y siempre está al servicio de lo que necesita el equipo. De extremo izquierdo jugó Jack Grealish, un jugador que tampoco ha sido regularmente titular con el Manchester City, pero es uno de los jugadores que ya tienen bastantes años con ellos. Guardiola confía en él de titular y me parece que lo estaba haciendo muy bien hasta su lesión. Fue parte fundamental en el primer gol del Manchester City dándole el pase a Guardiola y me parece que aparte de lo que había hecho en ese gol, había tomado buenas decisiones en ese momento. Estaba metiendo en muchos problemas a Fede Valverde, que también lo estaba haciendo bien, pero a final de cuentas los estaba metiendo en problemas. Yo le pondría un 7 a este jugador, por los pocos minutos que jugó, rindió bastante bien. De extremo derecho jugó Savinho, un jugador que regularmente lo hace muy bien. Siempre encara bastante a los rivales y siempre es muy determinante, pero en esta ocasión estuvo por las dos bandas y la verdad es que no fue tan determinante como se espera. Savinho, sobre todo cuando lo cambiaron de lado, cuando se lesiona Jack Grealish en el primer tiempo, a partir de ahí en contra de Fede Valverde la verdad es que no pudo hacer mucho. Ni tampoco los primeros minutos cuando estaba Jack Grealish todavía en el campo, en contra de Ferland Mendy, tampoco le ganó tantos duelos individuales. Me parece que es un jugador que se merece una calificación reprobatoria en el que yo le pondría un 5 porque la verdad es que no lo hizo de la mejor manera. Debe de ser todavía más determinante, sobre todo cuando está mano a mano debe de ganar los duelos individuales y en esta ocasión no lo hizo y es por eso que el Manchester City no pudo crear tantas oportunidades de gol. Y por último tenemos a Haaland, el que anotó los dos goles para el Manchester City, uno en una jugada que le quedó prácticamente de frente al portero en contra de Courtois y el otro de penal. Me parece que a pesar de eso no fue el mejor jugador del Manchester City, creo que puede hacer todavía más Haaland, sobre todo a la hora de que pueda retener el balón. No es un jugador que se destaque por eso, regularmente él trata de entrar con mucha determinación y velocidad a la espalda de los defensas, pero en esta ocasión sobre todo Raúl Asensio me parece que estuvo muy atento a las coberturas y no pudo hacer mucho más Haaland. Yo le pongo un 7 por los dos goles que anotó. Anotar el penal en contra de Courtois no es fácil y es por eso que se lleva esa calificación. Phil Foden fue el que reemplazó a Jack Grealish en el primer tiempo, jugó bastantes minutos y me parece que sí fue determinante para el Manchester City. Savinho lo cambiaron de lado y no pudo hacer mucho, pero por el lado de Phil Foden sí estaban creando peligro. Me parece que es un jugador muy determinante en el Manchester City y me parece que Guardiola decide dejarlo en la banca. Yo no creo que tenía los argumentos suficientes para dejarlo en la banca porque desde mi punto de vista ha sido el mejor jugador en el Manchester City en los últimos partidos. En esta ocasión nuevamente fue muy determinante y sobre todo creando el penal para el Manchester City en el que Ceballos se equivoca tratando de quitarle el balón. Me parece que Phil Foden es de los jugadores en los que puede confiar Guardiola a la hora de que necesita crear oportunidades de gol y disparar de larga distancia. Phil Foden es lo que hace, en este partido también lo intentó, me parece que un 8 de calificación para este jugador es muy merecido. Por parte del Real Madrid tenemos a Courtois.
La verdad es que el Manchester City no fue un equipo que logró arrollar al Real Madrid como lo había hecho en las temporadas pasadas, y Courtois en el gol tampoco pudo hacer mucho. Me parece que un 7 de calificación es suficiente para un portero que logra hacer bien las cosas, que a la hora de tomar decisiones cuando agarra el balón, de salir en contragolpe o en su momento tener que esperar la jugada, me parece que es muy determinante para un equipo como el Real Madrid, que se tomen buenas decisiones en cada oportunidad que se tiene. De lateral derecho tenemos a Valverde. Me parece que fue una gran actuación de Valverde, sobre todo porque Lucas Vázquez estaba metiendo en muchos problemas al Real Madrid en los partidos pasados. Valverde toma esa posición y le soluciona completamente a Carlo Ancelotti todo lo que podría ser una complicación en contra de Jack Grealish y en su momento de Savinho. No solamente aporta a la hora de defender, sino también a la hora de atacar. Es muy profundo, tiene mucho recorrido este jugador, que juega regularmente en el medio campo y que ahí también recorre mucho. Como lateral derecho pues también le aporta mucho. Con la salida del balón le ayudaba mucho al Real Madrid a la hora en la que tenía que superar la línea ofensiva. A veces con la misma velocidad que tiene la lograba superar, y con eso el Real Madrid avanzaba bastante. Llegaba a línea de fondo y en su momento tuvo también su oportunidad de anotar el gol. Tiene un gran disparo de larga distancia y es así como pudo haber marcado su gol. Yo le pongo un 8 de calificación porque la verdad me parece un partidazo de Valverde. Y después tenemos a Tchouaméni, un jugador que ha sido muy criticado en los últimos partidos para el Real Madrid. Carlo Ancelotti ha insistido en ponerlo y me parece que en este partido por fin le responde Ancelotti. Hizo un gran partido en contra de Haaland, a pesar de que Asensio regularmente era el que lo tomaba mano a mano, pero en las coberturas Tchouaméni la verdad es que estuvo bastante bien. Yo le pongo un 7 a este jugador porque tampoco se destacó mucho a la hora de atacar, pero es un jugador que con su corpulencia física le aporta mucho a la defensa del Real Madrid. Junto a él tenemos a Asensio, que desde que debutó lo ha hecho perfectamente ahí como central del Real Madrid. A pesar de los problemas que ha tenido extracancha en las últimas semanas, parecía que le podrían mermar de alguna manera y la verdad es que no lo terminó haciendo. Tomó a Haaland, un centro delantero, si no es que es el mejor del mundo, está cerca de serlo, y no pudo hacer mucho en contra de estos dos centrales. Asensio fue parte fundamental también a la hora de que atacaba el Real Madrid. Es un jugador que tiene mucha confianza con el balón y da pases determinantes para que pueda trascender la jugada. Pues es por eso que le pongo un 9 de calificación, porque me parece que detener a Haaland y a la hora de atacar ser un jugador que aporta es muy importante, sobre todo en un equipo como el Real Madrid, que le cuesta a veces sacar el balón desde la defensa. Como lateral izquierdo tenemos a Mendy, un jugador que a veces le cuesta salir con el balón controlado. En su momento también tuvo una ocasión en la que se le atora el balón por esa misma deficiencia que tiene, pero a la hora de defender es un jugador muy determinante. En contra de Savinho, la verdad Savinho estuvo muy controlado, pero después cuando entró Phil Foden se le empezó a complicar un poco más, sobre todo porque Foden es mucho más móvil, no solamente se queda como un extremo pegado, sino que se empieza a cerrar en las jugadas, y es ahí cuando le empieza a costar a Ferland Mendy incorporarse un poco más pegado a los centrales. Phil Foden encontró esa posición y se le empezó a complicar mucho. Yo le pondría un 6 a Ferland Mendy, sobre todo porque a la hora de atacar la verdad es que no le aporta mucho al Real Madrid. Se queda muy replegado atrás, algo que Fran García sí le ayuda mucho al Real Madrid cuando está en esa posición. En el medio campo tenemos a Camavinga, un jugador que se viene recuperando de la lesión. Ancelotti confía en él, sobre todo me parece por lo que Valverde está como lateral derecho. Si no estuviera en esa posición me parece que Camavinga no hubiera sido titular, y aún así responde bastante bien. Camavinga es un jugador que se destaca sobre todo por el control de balón que tiene a la hora de repartir. No busca tanto trascender en el juego, pero es muy seguro en los pases laterales y los da con mucha firmeza, y eso ayuda al Real Madrid a que lo pueda hacer bastante mejor con los jugadores que sí buscan trascender más hacia adelante, como Bellingham, en su momento Valverde también aportan mucho en esa posición. Ceballos es otro jugador que también le aporta bastante más que lo que hace Camavinga. El recorrido y el despliegue físico que tiene también le aporta mucho a la hora de defender, aunque no se destaque como un jugador defensivo. Me parece que un 7 para Camavinga estaba bastante bien, sobre todo porque fue muy consistente durante todo el partido. Al lado tenemos a Ceballos, un jugador que se ha ganado la titularidad en los últimos partidos.
La verdad es que lo ha hecho muy bien en los últimos partidos, sobre todo porque me parece que ha entendido que lo que necesita el Real Madrid de él es que busque más abajo el balón, no que tenga que venir tanto Bellingham, y en algunos momentos es lo que termina haciendo. Ponerse al lado del central para poder sacar el balón con mayor facilidad, y eso es lo que le ha beneficiado tanto a Ceballos tomar confianza, no tanto incorporarse ahí al lado de Bellingham, porque eso no es lo que necesita el Real Madrid. El Real Madrid ya tiene muchos jugadores ofensivos que le aportan mucho en esa posición y que le aportan mucho más de lo que él lo hace. Bellingham es más determinante que él y por eso el Real Madrid lo necesitaba bastante más atrás. Ha entendido eso Ceballos y por eso el Real Madrid se ha sentido más desenvuelto desde que Ceballos entendió eso. Yo le pondría un 6 porque provoca el penal, que me parece que hasta cierto punto es infantil porque en esa posición no le va a quitar el balón a Phil Foden y Phil Foden se termina ganando el penal con facilidad. Después tenemos a Bellingham. Me parece que es el mejor jugador del Real Madrid en este partido, sobre todo porque a la hora en la que tenía que tomar decisiones con velocidad, en las que estaba muy presionado, tenía buenas decisiones y terminaba favoreciendo a su equipo. Me parece que aparte del gol le aporta mucho más al Real Madrid, no solo en ataque sino también a la hora de defender. Se incorpora como un medio izquierdo a la hora que defiende para que Vinicius se quede arriba con Mbappé. Me parece que es un jugador que está en su mejor momento como en la temporada pasada y si sigue de esta manera el Real Madrid tiene muchas oportunidades de clasificarse a la siguiente ronda. Yo le pondría un 9.5 porque me parece que fue un partidazo de Bellingham. Después tenemos a Rodrigo como extremo derecho, un jugador que siempre le aporta mucho al Real Madrid. Es un jugador que también aporta en defensa. La verdad es que Vinicius y Mbappé no le aportan tanto en defensa y Rodrigo sí lo hace. Aporta mucho a que el Real Madrid pueda ser un equipo equilibrado, algo que se le había cuestionado mucho a Ancelotti. Me parece que la clave en esta ocasión es Rodrigo porque sí le aporta en defensa y a la hora de atacar sabemos lo que puede dar Rodrigo. Un desequilibrio en el que nunca se esconde, siempre pide el balón y siempre toma buenas decisiones a la hora de encarar a los rivales. Es un jugador muy determinante y yo le pondría un 8 porque siempre aporta mucho a lo que necesita el equipo. Del otro lado tenemos a Vinicius que a la hora de atacar está como un extremo izquierdo, pero a la hora de defender se termina metiendo junto a Mbappé. Es un jugador que le gusta jugar no muy pegado a la banda. Ya lo hemos visto en los partidos pasados, que se termina cerrando junto a Mbappé y la verdad es que se siente muy cómodo ahí cerca del gol. Es muy desequilibrante y me parece que a pesar de las críticas que ha tenido en los últimos partidos y en este partido también por parte de la afición del Manchester City, termina respondiendo de buena manera. A final de cuentas es un jugador que termina ganando el balón por ir con determinación, no como Rico Lewis que parece que tiene la ventaja y no la termina aprovechando. Vinicius iba con determinación y es por eso que cae el último gol del Real Madrid. Yo le pondría un 8 a este jugador, no fue tan determinante como se espera, pero en algunos lapsos del partido estuvo complicando mucho a la defensa, sobre todo en el segundo tiempo a Rico Lewis. Y por último tenemos a Mbappé, un jugador que también le ha aportado bastante más al Real Madrid, sobre todo a la hora de defender. Los primeros partidos la verdad es que no aportaba nada en defensa, pero en este partido estuvo aportando bastante más de lo que hacía. Es por eso que encontraba más opciones el Real Madrid de poder recuperar el balón con comodidad, no tanto como otras ocasiones en contra del Manchester City en las que los delanteros no aportaban tanto. Mbappé en esta ocasión hizo buenos recorridos y el Real Madrid estaba defendiendo con mayor comodidad. A la hora de atacar también fue determinante, sobre todo en algunas ocasiones los defensas del Manchester City le lograron quitar manos a manos en los que parecía que él ya se había quitado al defensa. Yo le pondría un 7 a este jugador porque se necesita que sea más determinante, sobre todo a la hora de atacar. En el gol fue un gol hasta cierto punto fortuito porque lo termina pegando con la espinillera, él quería rematar hacia un lado, el portero se va con la finta y el balón sale hacia el otro lado. Me parece que fue un alto rendimiento de los dos equipos que elevaron el nivel que habían tenido durante los partidos pasados. La verdad fue muy justo ganador el Real Madrid. Me parece que hasta cierto punto pudo haber merecido un poco más. El Manchester City se encontró con el penal y en el mejor momento del Real Madrid anotaron también el primer gol. El Real Madrid en varias ocasiones pudo irse por arriba en el marcador, no lo supieron aprovechar y es por eso que el Manchester City los terminó complicando.
Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Quién creen que fue el mejor jugador del partido? ¿Bellingham o algún otro? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.